Buenas tardes, estimados y estimadas alumnos, ¿cómo están? En esta clase les proporcionaré información acerca de la finalización de este semestre. Si bien en la primera parte del semestre hicimos un proyecto de investigación, en la segunda vamos a poner en práctica uno de los métodos que ustedes eligieron en este proyecto. Entonces, tienen que escoger una de las técnicas que hayan elegido, por ejemplo, entrevistas. Algunos eligieron entrevistas, otros observación participante. Algunos pudieron haber considerado la investigación de archivos. Esto entraría dentro de lo que son los métodos cualitativos: entrevistas, observación participante, grupos focales, investigación de archivos. Y dentro de lo que son los métodos cuantitativos están las encuestas hechas por ustedes, es decir, en los formularios de Google, que es lo más fácil, o encuestas ya existentes, por ejemplo, en el censo o encuestas nacionales que ustedes vayan a analizar. Entonces, algunos eligieron investigación cualitativa y otros cuantitativa. Esto tienen que poner en práctica. En cada clase vamos a ir viendo cómo poner en práctica estos métodos. A partir de hoy les enviaré videos en los cuales yo voy a exponer cada uno de estos métodos que ustedes ya deben saber previamente, porque esto se ve en las clases de metodología. Hoy, por ejemplo, vamos a revisar la entrevista a profundidad, el grupo focal y la historia de vida. El jueves les voy a mandar otro video en donde les muestre la observación cualitativa y cuantitativa. Y el próximo martes las encuestas hechas por ustedes o las encuestas que nosotros podamos analizar de información previa, de información existente. Por ejemplo, censos, las encuestas de salud materno-infantil, las encuestas de trabajo doméstico, dependiendo de lo que ustedes vayan a investigar. Ahorita vamos a ver la entrevista a profundidad, que incluye la entrevista grupal o también llamada grupo focal y la historia de vida. Ahorita les voy a comenzar a compartir una presentación. ¿Qué es la entrevista a profundidad? Esto ustedes ya debieron haber visto en la clase de métodos cualitativos, que a veces se ve al principio de la carrera o a la mitad de la carrera. Yo creo que ustedes vieron algunas metodologías al principio. ¿Qué es la entrevista a profundidad? Es un método de recogida de información cualitativa. Es una técnica de información mediante una conversación profesional con una o varias personas para un estudio analítico. Ustedes ya tienen un proyecto, ya tienen una pregunta de investigación, lógicamente tienen un tema. En este sentido, lo que tienen que hacer es buscar un informante clave, alguien que sepa sobre su tema, y hacerle esta entrevista a profundidad. En este sentido, esta técnica consiste en una conversación cara a cara. Ahorita, obviamente, podemos hacerla por Zoom o por Teams, pero es una investigación cara a cara entre el investigador y los informantes. ¿Para qué? Para que ustedes puedan tener una visión general sobre su tema de investigación. Por ello, es importante hacer esta primera entrevista a alguien que sepa mucho sobre su tema de investigación. Dependiendo de cuál sea, puede ser un experto, puede ser un profesor, un estudiante que ya esté haciendo su tesis doctoral o de maestría sobre este tema. A partir de aquí, ustedes pueden comprender de manera general qué pasa con su tema, obviamente desde la perspectiva de estas personas. Ya pueden ir eligiendo este informante clave. Un profesor, como les dije, que sepa mucho, un maestrante, un estudiante de doctorado, un político, dependiendo de cuál sea su tema. Por ejemplo, sobre campañas, pueden buscar a Santiago Pérez. Yo les podría dar el contacto.
O pueden ustedes aventurarse a escribirle un mail o un mensaje por el Facebook a alguien que sepa mucho sobre su tema. ¿Cuáles son las características de la entrevista a profundidad? Es un proceso de comunicación. Se trata de un proceso artificial de recogida de datos. Existe una influencia entre ustedes, que serán los entrevistadores, y los entrevistados, que serán estas personas que saben sobre su tema. Hay una influencia del entrevistador hacia el entrevistado. ¿Por qué hay esta influencia? Porque ustedes ya tienen una pregunta de investigación y por ende las respuestas van a ir hacia allá. No es libre, no son preguntas absolutamente abiertas. Ustedes tienen que preparar una guía, ¿no es cierto? ¿Y en qué consiste la forma de este instrumento? A través de un relato, de un suceso narrado por esta persona que ha experimentado, que sabe mucho sobre ese tema. ¿Cuáles son los tipos de entrevistas a profundidad? Como les dije, hay la entrevista grupal, que también se llama grupo focal, o la entrevista individual, que es uno a uno. Ahorita les estoy pidiendo una entrevista individual. De todas maneras, sí les voy a hablar un poco de cómo sería una entrevista grupal. También existen las entrevistas biográficas, que serían estas historias de vida, en las que básicamente uno lo que hace como investigador es preguntar su vida. Esta técnica casi siempre se utiliza a personas que ya han vivido mucho, personas mayores de 50 años, la historia de vida, porque han sido testigos de los acontecimientos históricos de nuestro país, por ejemplo. Hay otras entrevistas monotemáticas que están súper enfocadas. Y hay aquellas que no son tan estructuradas, en las que uno hace preguntas abiertas simplemente. Aquí, o como ustedes pueden ver en este cuadro, están las entrevistas informales, que no hay control. Sobre las entrevistas informales no hay control. Se las hace al inicio del trabajo de campo, no existe un guión. Y el objetivo de estas entrevistas informales es describir nuevos temas, de establecer relaciones con nativos, por ejemplo, si es que van a ser a pueblos y nacionalidades indígenas. En este caso no sería tanto nativos, porque ustedes investigan temas políticos. Están las entrevistas no estructuradas, que uno prepara ciertas preguntas, una o dos preguntas, para no olvidarse cuál es su norte. Y los temas son abiertos. Estas casi siempre, el objetivo de estas entrevistas es de explorar temas. Están las semiestructuradas, que uno sí planifica. Esto les voy a pedir a ustedes, que hagan entrevistas semiestructuradas o estructuradas. Es decir, yo les voy a pedir que preparen un cuestionario. En el cuestionario, ustedes, dependiendo de su objetivo de investigación, pueden poner edad, nombre, edad, de dónde es la persona, en que trabaja. Esa sería como la primera parte de la entrevista, la información más demográfica. Y la segunda parte de la entrevista, en cambio, sería ya las preguntas específicas. Si es que yo voy a investigar sobre campañas políticas, una pregunta podría ser: ¿qué experiencia tiene usted sobre campañas políticas? ¿Desde hace cuánto trabaja en esta temática? ¿Cuál ha sido su experticia? ¿Para quién ha hecho campañas políticas? Etcétera. Sí les voy a pedir que hagan una guía de preguntas. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una pregunta de investigación y una hipótesis. Entonces sí les voy a pedir eso. En el caso de las entrevistas no estructuradas, lo que uno quiere, o el objetivo, es comprender un tema a nivel muy general. Y lo que yo esperaría en una entrevista absolutamente abierta, como es el caso de la historia de vida, es una respuesta subjetivamente sincera. Y en estas entrevistas muy abiertas, lo que uno tiene en general, lo que uno obtiene son respuestas emocionales. Al contrario, cuando uno hace una entrevista más estructurada, uno sí se tiende a obtener más lo que uno quiere, se tiende a obtener la respuesta a la hipótesis. Por eso les voy a pedir entrevistas estructuradas. Las entrevistas son un proceso de comunicación que se basa en la interacción interpersonal.
cuando uno tiene un proyecto de investigación, como es el caso de ustedes, y uno establece las condiciones de la entrevista. Esto se trata de una recogida de información, por lo tanto tiene un proceso. Al inicio, como les dije, ustedes pueden hacer preguntas como la edad, la experiencia de trabajo, en donde trabajan, preguntas más personales. Y luego, ¿cómo se hace esto? Como una lanzadera. ¿Cuántos años tienes? ¿En dónde trabajas? ¿Cuál ha sido tu experiencia con las campañas políticas? Luego, si es que a uno se le queda algo por ahí colgando, le puedes volver a preguntar. Luego ya el investigador va tomando control sobre esto y le demanda al entrevistado, por ejemplo, datos descriptivos, y va registrando la información. Por ejemplo, ¿en qué fecha diseñaste la campaña de Yamil Maguat? ¿Cómo fue esto? O sea, uno ya luego toma el control de la entrevista y va haciendo otro tipo de preguntas. ¿Cómo es esto del relanzamiento? Cuando uno no le queda claro o tan claro la respuesta, vuelves a preguntar. Puedes hacerlo a partir de repetir la última frase, por ejemplo. Si le preguntas de dónde eres y te dice yo soy ecuatoriano, me considero ecuatoriano, pero nací en Colombia. Tú le puedes repetir, ¿naciste en Colombia? Eso es el eco. También le puedes hacer un resumen, si es que tú le preguntas de dónde eres y te dice yo soy ecuatoriano, me considero ecuatoriano, pero nací en Colombia porque mis papás migraron, tú le haces un resumen. Y le dices, entonces, tú te consideras ecuatoriano a pesar de que naciste en Colombia. También le puedes ahondar en el tema, o sea, le puedes decir, ¿y por qué te sientes ecuatoriano a pesar de que naciste en Colombia? ¿Qué influenció esto? Y le ayudas a profundizar. También le puedes insistir en los datos que a ti te interesan. Como por ejemplo, si es que te dice, sí, yo diseñé la campaña de Yamil Maguat y sin embargo el gobierno fue un fracaso y me sentí frustrado. Si es que eso te interesó, le puedes decir, tú me habías dicho que diseñaste la campaña de Yamil Maguat, sin embargo, te sentiste frustrado, le insistes. También puedes tú anotar una cita que te pareció interesante, que es la cita selectiva, y le repites. Por ejemplo, le dices, me habías dicho, puedes decirle exactamente, me habías dicho que te sentiste frustrado, o sea, con la palabra que él te dijo. ¿Vale? Repites la palabra, eso es una cita, repetir exactamente. También puedes hacer para que a veces cuando hay temas tensos, puedes hacer una pausa o puedes hacer un chiste o puedes tomar un café. Y puedes estimularle también contándole tú datos de tu propia experiencia o anécdotas. Entonces, tú, como les dije, tienen que elegir ustedes su informante clave, que en este caso es una persona que sepa mucho del tema. En el ejemplo de las campañas, siguiendo con el ejemplo de las campañas, puede ser una persona que haya hecho campañas políticas y que sea experta en este tema. También depende del acceso al informante, es decir, por eso les dije que pueden hacer, por ejemplo, profesores, porque ustedes tienen acceso a los profesores, o tienen acceso a los estudiantes, o tienen acceso al mundo académico. Tienen que preparar la entrevista, por favor, es decir, que tienen que hacer una guía de esta entrevista con preguntas. Y tienen que transcribir exactamente lo que les han dicho las personas. La entrevista preferiblemente tiene que ser grabada, si es que le hacen por Zoom o por Teams, se puede grabar, pueden acceder a esta posibilidad. Y si lo hacen en persona, pueden grabar con su celular y luego transcribir exactamente lo que les han dicho. ¿Cómo eligen el informante? Puede ser por el rol que ocupa en la comunidad, puede ser por la disposición a cooperar, puede ser por la capacidad de comunicación que tenga, su imparcialidad sobre un tema, que no sean demasiado analíticos. En este caso no vamos a poder escoger gente que no sea analítica porque yo les voy a pedir que hagan más bien de profesores, de estudiantes y gente del mundo académico en general. Pero estas personas sí les van a entender sus propósitos de investigación. ¿Cuándo se hace una entrevista a profundidad? Cuando
esta responda al tema de su investigación. Si ustedes eligieron la investigación cualitativa, de ley les va a servir una entrevista a profundidad, ya sea individual o grupal. ¿Cuál es la diferencia entre la entrevista a profundidad individual y grupal? Que una entrevista grupal o grupo focal se hace con 10 personas más o menos que tengan características similares, por ejemplo, que tengan todos 30 años, que sean todos estudiantes universitarios, etcétera. También sirve para que uno tenga acceso a escenarios y personas que no son accesibles de otro modo, y cuando tenemos limitaciones de tiempo, como en este caso. ¿Cuáles son las desventajas de la entrevista a profundidad? Que son susceptibles de producir engaños, de exageraciones o distorsiones, que las personas hacen y dicen cosas que no necesariamente son verdad, pero bueno, esto está como en discusión, ya lo veremos en las otras grabaciones. Y el entrevistador no conoce el contexto necesario. ¿Cómo podemos preparar el guión de una entrevista? Podemos tener modelos, que les voy a mandar un modelo para que ustedes hagan este guión. ¿Y cómo vamos a hacer la entrevista? El informante se tiene que sentir cómodo, ya sea por Zoom o por Teams o en persona. Tenemos que sondear bien para que las respuestas sean completas y exactas. Como les dije, podemos repetir las preguntas, podemos repetir las respuestas, tenemos que aprender a manejar también pausas y silencios. La entrevista es una relación. Les voy a mandar algunas lecturas para que ustedes vean que la entrevista es una relación interpersonal. Y es importante, como les dije, que graben o tomen notas. La conversación no es un interrogatorio. O sea, si bien yo les estoy pidiendo que hagan un guión de entrevista y les voy a mandar ejemplos, no es un interrogatorio. Tiene que ser flexible, es un intercambio profesional. No van a ir a chismear a la entrevista. Y ustedes tienen que tener la habilidad de fomentar el interés y ser amistosos. Esa sería la primera grabación sobre la entrevista que ustedes van a tener que hacer. El deber entonces es hacer una entrevista. Si es que ustedes eligieron en su proyecto hacer investigación cuantitativa, entonces tienen que hacer una encuesta o analizar datos que ya existen. Todo eso lo vamos a ir revisando. Ahorita les voy a exponer un poco lo que sería un grupo focal. En un momentito. ¿Qué es un grupo focal? Un grupo focal es una entrevista grupal. Como les dije, tiene algunas especificaciones, como por ejemplo, no deberían existir más de 10 personas en este grupo a ser entrevistado. Tienen que ser similares las personas que van a este grupo focal. Por ejemplo, todas deberían tener una edad en el caso que yo quiera investigar variables respecto a la edad. O todos tienen que provenir de un sector social, si es que yo estoy analizando la clase social. En el caso de que yo quiera indagar sobre relaciones de género, puedo hacer grupos solo de mujeres o solo de hombres. Es una entrevista grupal. Y yo también tengo que presentar preguntas guías y puedo hacer de distintas maneras. Por ejemplo, puedo hacer un debate. Cuando uno hace un debate en un grupo focal, puede plantear preguntas que generen aquel. Por ejemplo, el aborto siempre va a generar debate, el embarazo adolescente siempre va a generar debate, la política. Pero ahorita sí le veo difícil que ustedes hagan un grupo focal por las condiciones de la pandemia. Cuando uno hace esta conversación entre varias personas, también tengo que estar, aparte de estar atento a lo que dicen mis entrevistas.
opinan sobre aquello. Entonces, es obviamente un método cualitativo, es un método versátil. Se hace, como les dije, se utiliza de 6 a 10 personas, puede ser hasta máximo o mínimo 4. Y podemos hacer muchos. Se hace hasta, no sé, 100 grupos focales para saber sobre la percepción de algo. Y lo que hacen ustedes como investigadores es moderar ya sea el debate o ya sea la opinión o sobre un tema. Ustedes tienen que ser moderadores y por ende tienen que tener la habilidad de escuchar a todos los participantes. Generalmente es importante el espacio. Ahorita no podemos hacerlo presencial por la pandemia, pero casi siempre se lo hace, por ejemplo, en una mesa redonda cuando es presencial. ¿Y cómo se analiza? Se puede analizar desde lo que dicen las personas, es decir, el discurso, el debate que se genere, el lenguaje corporal, y lo que hace el investigador es esto, moderar y verificar que que haya respeto entre los participantes, que todos hablen, que todos participen. Hay varias técnicas del grupo focal. Una puede ser, como les dije, el debate, otra puede ser la entrevista abierta, o a veces hacen dibujos. Por ejemplo, yo una vez hice un grupo focal sobre la percepción de la delincuencia y de la violencia alrededor de la Universidad Central, y lo que les pedí a los estudiantes y a las estudiantes es que hagan mapas y que señalen en el mapa cuáles son los sectores o los espacios en los que se sienten inseguros o inseguras. Y allí salió información muy interesante porque existen ciertas calles mucho más inseguras que otras, a pesar de que están igual de alumbradas, por ejemplo. Entonces ahí uno se pregunta por qué pasa eso. Y aquí están algunos formularios de participantes, ejemplos de formularios de participantes en un grupo focal. Por ejemplo, este es un formulario de un grupo focal con mujeres embarazadas. Entonces allí al principio del grupo focal, ustedes les pueden hacer llenar a los participantes de estos formularios, en donde está el género, la edad, los meses de embarazo, el número de hijos. Es importante así para que ustedes tengan una idea de quién estuvo en el grupo. También es importante ponerles los nombres a las personas que asistan al grupo focal para que ellas tengan confianza. ¿Cómo reclutar? Ahorita es difícil reclutar, pueden hacerlo a través de las redes. O sea, es difícil y es fácil porque también pueden hacer convocatorias a través de las redes, por ejemplo. Algunas personas pagan, otras les dan comida, hay quienes les dan regalos, invitaciones. Hay temas que atraen, por ejemplo, esto del aborto, el embarazo adolescente, que son los temas que yo trabajo, atraen, entonces llega gente. Pero igual que las entrevistas, hay que saber a quién elegir para que no sea una entrevista desperdiciada. Y al igual que las entrevistas, lo que les dije antes, hay que tener uno como investigador, el rol de una persona, del investigador es esto, estimular, controlar las reacciones de los participantes con el uso del lenguaje verbal y no verbal, como ofrecer estímulos verbales, como que finalmente significa que me interesa lo que estás diciendo. También utilizar estrategias de control del grupo sutiles. Y es importante saber concluir la discusión, que esto es igual que lo que les dije, que hacer el resumen, ¿no? Por ejemplo, si es que alguien cuenta algo, aquí el resumen sería sobre todo lo que dijeron, entonces es un poco más difícil. Luego de que se tenga lugar la discusión, ustedes pueden hacer un pequeño resumen de lo que dijeron todos los participantes. Las preguntas del grupo focal, que también es necesario hacer si ustedes eligen hacer un grupo focal, que me parece difícil en este punto, tienen que también preparar un formulario de preguntas abiertas. Por ejemplo, ¿qué piensa del programa o de la política? ¿Qué es lo que más le gusta de esto? O preguntas que evoquen el pasado. Por ejemplo, usted se graduó en este programa. Esto se refiere a un programa de maestría, ya que
hicieron un grupo focal para evaluar un programa de maestría. Entonces, pueden hacer preguntas en las cuales se evoca el pasado. Por ejemplo, usted se graduó en este programa, ¿cuáles son las fortalezas de aquel? O preguntas que inviten a la reflexión, como por ejemplo, detalle más lo que me acaba de decir. Ahora también pueden hacer digamos, el formulario de las preguntas de esta manera. Cómo abrir un tema, que como les dije, una forma de abrir el tema es preguntarles de dónde vienen, cuántos años tienen, en qué trabajan. De ahí pueden ustedes introducir el tema también, pueden contarles un poco del proyecto. Y es importante esto de la transición, cómo pasar de un tema a otro, cómo pasar de la vida personal al tema ya, al meollo del asunto, que sería como por ejemplo la política o esto que estábamos viendo, las campañas políticas. Y de ahí, después de esto más general, como les dije, viene ya las preguntas de asuntos claves. Entonces, también en un grupo focal, al igual que en una entrevista individual, tienen que hacer una lista de preguntas. Pueden validar con otros las preguntas, así como se hacen en las encuestas. Pueden pilotear las preguntas. También lo que les dije, en los grupos focales hay más posibilidades, como por ejemplo hacer dibujos, como les conté del mapa de las calles seguras e inseguras. En un grupo focal pueden hacer que las personas asistentes desarrollen una campaña política, si es que lo que ustedes están investigando es una campaña. Pueden hacer esto de juego de roles, es decir, les pueden decir a las participantes, ustedes del presidente y ustedes del vicepresidente, cómo se comportan. Y así analizan la percepción de estas personas, o pueden decirles a las personas que hagan un dibujo o que elijan dibujos también. Me acuerdo que hice un grupo focal sobre la percepción de los prefectos. Y allí, por ejemplo, les dábamos dibujos a los asistentes. Entonces, uno era un dibujo de un padre de familia súper correcto, otro era un dibujo del estereotipo de una persona más flexible, había el dibujo de un deportista. En este sentido, uno les pasaba estas imágenes a las asistentes y ellos podían ver, elegían. Tú les preguntabas, ¿cómo usted ve al prefecto? ¿Como este padre de familia, como este deportista, como este músico? ¿Cómo le ve? Entonces ellos escogían y la mayoría escogían la ficha del padre de familia. Entonces de ahí uno puede analizar que la percepción del público es que el prefecto es un padre de familia serio y responsable. De luego, cómo se analiza, igual que la entrevista, uno tiene que grabar todo lo que pasa en el grupo focal y anotar, porque cuando eres testigo del grupo focal puedes anotar el lenguaje corporal. Por ello, algunas personas lo que hacen es elegir a 2 investigadores que estén allí. El uno hace las preguntas y el otro está tras las cámaras, por decir algo, observando. Incluso existen lugares especiales, especialmente diseñados para grupos focales. ¿Cómo son estos lugares especialmente diseñados para grupos focales? Hay una sala, está disponible una sala con esta mesa redonda en donde se sientan las personas y hay un cuarto como estos de grabación. No sé si ubican cuando los músicos graban sus canciones. Asimismo, hay un cuarto en el que uno puede ver, pero no te pueden ver. Y esta persona funge como observador y puede analizar el lenguaje corporal y las dinámicas. Entonces, una vez que termine el grupo focal, ya pueden hacer la transcripción, pueden hacer un diagrama indicando la ubicación de los participantes en la mesa y es necesario que dialoguen con la persona que hizo el grupo focal en el caso de que haya esta división entre el que hace y observa. Entonces, lógicamente hay que hacer la transcripción de las grabaciones. Cuando las personas hicieron dibujos o papelotes, es necesario analizar estos dibujos, qué implican, qué simbolizan, qué hay en estos dibujos.
También pueden analizar con las palabras que se repiten, el contexto, porque sí hay un contexto, tanto en la entrevista como en el grupo focal hay un contexto. Si es que el contexto de mi entrevista fue estar en un lugar tenso, yo tengo que tener en consideración aquello porque este contexto de tensión puede haber influido en mi informante. Lo mismo en el grupo focal. El espacio, o sea, hay que preguntarse cuál es el contexto, el espacio fue el adecuado o no. Cuando el espacio no es el adecuado, eso de ley influye en las respuestas. Asimismo, la consistencia, qué cambia y por qué cambia un comentario. Otro de los puntos es la frecuencia y la extensión del comentario. ¿Cuántas veces se dijo ese comentario? Si estamos hablando de campañas políticas, ¿cuántas veces se dijo el comentario de que hay corrupción, por ejemplo? ¿Cuánta intensidad se puso a una palabra o a una frase? En este sentido es muy importante el análisis, es muy importante. Todo el proceso de investigación es importante la preparación del campo, que es cómo yo preparo las preguntas, cómo yo ubico a los informantes claves. Esa sería como la etapa de preparación. La etapa de la puesta en práctica del campo es como yo pregunto, qué sucede el momento en que yo estoy preguntando, ya sea la entrevista individual o la entrevista grupal, qué sucede en este momento. Y luego ya la sistematización, que también es importante, y ya vamos a ver las consideraciones éticas de cada una de las consideraciones éticas de cada una de las partes del trabajo de campo. Y luego el análisis de campo, que también vamos a ver un video sobre el análisis, cómo reducir toda la información en categorías, etc. Eso sería todo por hoy. En estos días les voy a seguir mandando videos para que ustedes refuercen la técnica que han elegido en su proyecto de investigación. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.